Ok, muy bien. El día de hoy terminamos de ver lo que es este Bender. Nos habíamos quedado con lo que era acá en rotación de la hoja estímulo. La verdad, ya lo que continúa lo que es Bender es realmente sencillo, es algo muy fácil, no hay complicación alguna, ¿sale? Ahora, quien de ustedes se haya aventurado a leer más allá se habrán dado cuenta que pues todo lo demás es lo mismo, básicamente indicaciones con respecto a eso y luego la segunda parte de esto también se presenta de manera sencilla. Ahora vamos. Rotación de la hoja o la tarjeta estímulo. Alude a la modificación que el sujeto hace en la colocación de la hoja o de las tarjetas de la prueba. Es importante recordar que algunos sujetos pueden intentar mover la hoja al inicio de la prueba, conducta que se debe desalentar. ¿A qué se refiere todo esto? Recordemos, puede ser tanto la rotación de la hoja, o sea, la hoja con la que él está escribiendo, como así también las tarjetas. Recordemos una cosa que cuando nuestro sujeto quiere manipular la tarjeta, se lo debemos evitar. Pero si él está muy, muy, muy insistente con eso, ahí sí ya, ahora sí como quien dice, pues ya no le digan nada, déjenlo que lo haga, ¿sale? Entonces dice, por lo tanto, solo se considera rotación de la hoja o de la tarjeta en aquellos individuos que persisten en su intento de rotar a pesar de las indicaciones del examinador. ¿A qué se refiere esto? Que si al inicio, cuando tú le pones lo que es la ficha y la persona lo quiere rotar, tú le dices, no, no puedes manipular la ficha, y dice, ah, bueno, y ya no lo vuelve a hacer, no lo tomas como rotación, lo dejas ahí. Si ves que él igual te quiere voltear la hoja, lo mismo. ¿Sabes qué? No puedes voltear la hoja. Y él te dice, ah, bueno, y desde ese momento ya no lo vuelve a intentar, entonces ya no consideras rotación de la hoja. A menos que la persona, ahora sí vamos a llamarlo, está insistiendo, insistiendo, insistiendo que quiere rotar la hoja, entonces ahí sí, considéralo como rotación de la hoja o la tarjeta estímulo, ¿sale? Ahora, este indicador se observa con frecuencia en niños pequeños. O sea, el niño pequeño te lo va a estar, a ver, le quiero dar vuelta, ¿sale? Eso es normal en los niños pequeños. También se ha reportado en sujetos con alteración orgánica, mismos que lo emplean para un mecanismo compensador a su déficit. En adolescentes y adultos sin daño orgánico, son pocos los estudios publicados sobre este factor. Sin embargo, se le ha relacionado con sujetos obstinados o irritables, particularmente con aquellos que exhiben conductas de oposicionismo, ¿sale? Estamos hablando con personas las cuales nos van a mostrar, vamos a decirlo, oposición, rebeldía, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, en esta parte hasta cierto punto también hemos estado viendo ciertas situaciones y rasgos emocionales, ¿verdad? Bien. Cierto, quiero estar muy de cerca con lo que es esto de chat, porque en la clase que tuve anteriormente hace una hora, aquí no me aparecía para nada de chats, pero cuando entré aquí ya me apareció el montón de... Ah, aquí está. Si se dieron cuenta, aquí ya me apareció ya me aparecieron acá el chat, mientras tanto aquí, hasta ahorita. Por eso quiero andar muy pendiente de eso para no perderme los mensajes que vayan a poner así como dudas y comentarios, ¿sale? Bien. Siguiente, movimiento y calidad en las líneas. ¿Sale? Las líneas que van. Recuerden que todos estos, no solo, todos estos rasgos que estamos viendo, no solo están estrictamente y exclusivamente en un dibujo, no, sino que son en los 9 dibujos, ¿sale? Dice, dirección y ritmo. Se espera que en sujetos mayores de 12 años, la dirección y el ritmo de las líneas sean constantes. O sea, eso es lo que se espera. ¿Y a qué se refiere con que sean constantes? Que las líneas que la persona va realizando, vamos a decirlo, mantengan lo que es un mismo ritmo, mantengan lo que es una misma dirección. Que si, por ejemplo, primero hacen una línea y luego hacen otra, a ver, permítanme. ¿A qué se refiere con eso de que sean constantes? Vamos a ponerlo así. Que la persona al momento de hacer su línea se mantenga constante, ¿no? Que si bien no es
No es totalmente recta, pero se mantiene constante. ¿Y qué vamos a decirlo? Y si hasta cierto punto mantiene lo que es un ritmo. ¿En qué momento podríamos decir que ya no es constante? Cuando ya es demasiado obvio los movimientos, ¿sale? Dice, modificaciones en cualquiera de los dos indicadores son comunes en niños pequeños y en individuos con entrenamiento deficiente en el manejo del lápiz. ¿Cómo qué tipo de personas? Podríamos hablar con personas quizás las cuales ni siquiera fueron a la primaria, no tienen quizás ni siquiera educación preescolar. Obviamente no tienen lo que es ese deficiente manejo en lo que es en el lápiz, ¿verdad? O quizás personas las cuales no están acostumbrados a escribir en lo absoluto. Las direcciones de las líneas caen dentro de tres clases. Uno, trazos contra el sentido de las manecillas de reloj en figuras cerradas. Se espera en diestros. ¿Sale? ¿Y a qué nos referimos? Recordemos, ¿hacia dónde van las manecillas del reloj? Así, ¿verdad? Ya que está hablando en contra de las manecillas del reloj, que por ejemplo los trazos te los realice hacia el otro lado. ¿Cómo en qué figuras los podemos observar a veces? Por ejemplo, en lo que es en el primero, ¿verdad? El primero que va así, ¿no? Pequeño rombo. Y si se dieron cuenta, cuando hice mi círculo lo hice en contra de las manecillas del reloj, siendo yo una persona, tal y como dice acá, diestro, ¿verdad? Dos, líneas de arriba hacia abajo. Y tres, trazos dentro de la figura hacia afuera. ¿Sale? Tenemos entonces con lo que es esto de dirección y ritmo. Ahí. Dice, calidad de la línea. Existen varios factores que decrementan la calidad de las líneas. Las manifestaciones más notorias es una deficiente coordinación motora asociada con las alteraciones en el tono muscular, la cual se manifiesta por irregularidades o inconsistencias en el trazo, que es irregular y tembloroso, indicador que se relaciona con las alteraciones de tipo orgánico, aunque también se puede presentar en niños pequeños y con sujetos con pues poca experiencia. ¿A qué se refiere entonces con este tipo de, vamos a decirlo, inconsistencias en el trazo? Vendría siendo con personas las cuales están realizando lo que es su dibujo y están, vamos a decirlo, por querer hacer un dibujo, ¿no? Todo lo que es ese tipo de cosas. Vamos a borrar. Ah, este es más difícil de borrar. Bien. Permítame. Bien. Dice, el tono muscular es revelado en la elaboración de las líneas. En la elaboración de las líneas puede considerarse adecuado si se presentan líneas firmes con contorno definido y deficiente o excesivo cuando el tipo de línea varía. Las líneas finas reflejan hipotonía muscular y se observan sujetos evitativos, mientras que las líneas gruesas resultan de la hipertonía muscular y se han encontrado en individuos con dificultad en el control de los impulsos. Finalmente, las líneas esbozadas aparecen en sujetos que experimentan ansiedad, pero también en aquellos que se esfuerzan por realizar el diseño lo mejor posible. ¿A qué se refiere todo lo que es esto? Líneas finas. Podríamos mencionar que esta línea, quizás por muy delgada que es, podríamos mencionar que es como una línea fina. Mientras que, por ejemplo, vamos a decirlo, eso sería lo que es una línea gruesa. Ustedes me pueden decir, oiga, profe, pero ¿qué no sería muy referente a la punta del lápiz? Pero por entonces ahí lo vamos a tener. ¿Qué tanto le puedes sacar la punta a la persona? ¿Qué tanto puede insistirte en usar lo que es el sacapuntas, el lápiz? Por eso, como les mencionaba, tengamos muy en cuenta lo que es al final de cuentas, lo que es ¿cómo se llama? Manejar lo que es sus criterios, ¿sale? Si, si tuvo que ver lo que es el lápiz de la persona, si la persona no tenía la mano sacapuntas, todo ese tipo de cosas. Pero aquí nos menciona también otro tipo de línea. Cuando mencionaba líneas esbozadas, aparecen en sujetos que experimentan ansiedad. ¿Qué vamos a referir? Por ejemplo, vamos a decirlo, las famosas líneas que parecen como pelitos. Nos damos de cuenta que va así la persona, ¿no? Que empieza a realizar todo lo que es eso, todo por querer hacer un círculo, ¿sale?
y empiezan a hacer así sus esbozos y si se dan cuenta ustedes, vamos a decirlo, este pequeño óvalo, círculo, no sé cómo es que lo vean ustedes, se ve así como si fuera como si tuviera un montón de pelitos alrededor, ¿no? Entonces a eso hace referencia, líneas esbozadas, ¿sale? Bien. Y aquí, como nos dice, sujetos que experimentan ansiedad o los que se esfuerzan por realizar el diseño lo mejor posible, ¿sale? Ok. Tamaño de los dibujos. Micrografía. Señala una disminución significativa del tamaño de la figura, al menos de un cuarto del modelo, y persistente en el tamaño de las reproducciones, tomando como referencia el estímulo real. Se considera como una disminución general cuando se presenta en al menos 5 figuras, aunque ha recibido poco apoyo en la literatura. Este indicador se ha relacionado, con ansiedad, introversión e impotencia. ¿A qué nos referimos a esto? Que se vean básicamente figuras chiquititas y tal como lo dice ahí, al menos un cuarto del modelo, o sea, del tamaño de la figura original que ustedes van a observar en lo que es en la ficha. Pero ojo, solo si se presentan al menos 5 figuras. Si de las 9 figuras nada más te ha hecho 1, 2, 3 o 4, así chiquititas, y las demás las hace de tamaño normal, entonces no lo consideras como micrografía, ¿sale? Si tú dices, ah, mira, es que este lo hizo mega chiquitito, este también, este otro también, tú puedes llegar a decir, ah, es micrografía, pero no, acuérdate de esto, al menos 5 figuras, si en 1, 2, 3, 4 figuras te lo hizo chiquito, entonces no, ¿sale? Pero obviamente, pues recuerden, cada uno también emplea lo que son sus propios criterios, ¿sale? Macrografía. Consiste en un aumento significativo del tamaño de la figura, al menos de un cuarto del modelo, o sea que lo hace prácticamente más grande de la figura original, ¿sale? Y persistente en el tamaño de las reproducciones, tomando como referencia el estímulo real. Y otra vez nos volvemos a topar lo mismo, que lo tiene que hacer en mínimo 5 figuras para tomarlo como macrografía. De lo contrario, obviamente no lo tomas en cuenta, así como en el anterior de micrografía. Y dice, esta manifestación se ha relacionado con conductas compensatorias y de extraversión, más bien dicho extroversión, ¿verdad? Personas extrovertidas. Luego, aumento o disminución progresiva en el tamaño. Se refiere al aumento o disminución del tamaño de las reproducciones en relación con la figura estímulo. Se le considera este criterio cuando ocurre por lo menos en 6 figuras. ¿A qué hace referencia este aumento o disminución progresivo? Hagamos de cuenta. Tenemos lo que es este, ¿no? Si recuerdan, estaba lo que era un montón de puntitos, ¿verdad? Era la figura 1. Pero de repente la persona te inicia puntitos. Pero cuando te das cuenta te empieza a hacer puntitos más grandes, más grandes, más grandes y más grandes y te dice, lista, esta es la figura 1. Obviamente, ¿qué te está haciendo? Un aumento progresivo en el tamaño. O puede ser que, por ejemplo, en la figura A dijera disminución progresiva. Puede ser que primero te haga el gran círculo y aquí al lado te haga lo que es este pequeño rombo. Te diga, listo, esta es mi figura A, ¿sale? Y esto, ojo, aquí ya nos topamos con que deben ser por lo menos en 6 figuras, ¿sale? Ya no 5 como en el anterior, sino que deben ser 6 figuras, ¿sale? Ok. Dice, el aumento progresivo del tamaño de los dibujos se ha observado en sujetos con tendencias agresivas y con dificultades en el control de impulsos, mientras que la disminución progresiva se detecta en personas introvertidas, inhibidas o con reacciones depresivas, ¿sale? Aumento o disminución ocasional en el tamaño. Se considera cuando se presenta un aumento o disminución de una parte de la figura o en una figura total en relación a la cuarta parte de su tamaño original. ¿A qué se refiere lo que es esto?
prácticamente lo mismo. Vamos a decirlo, tiene mucho que ver con lo que es el anterior. Dice, se presenta un aumento o disminución de una parte de la figura en una figura total. Ya que nos referimos, vamos a decirlo, viene siendo muy similar a lo que hicimos este ejemplo de acá. Un aumento o una disminución. Que por ejemplo, vamos a decirlo, te hacen la figura A, te ponen el y el rombo, te lo ponen así de grande y después lo quieren unir así todo, casi hasta cierto punto deforme, ¿no? Por eso dice, se considera cuando se presenta en una parte de la figura o en una figura total. Y aquí lo tenemos, en una parte de la figura, esta parte, esta otra parte, ¿sale? O sea que no se presenta, vamos a decirlo, en todo lo que es una parte de la figura completa como sino que en ciertas pequeñas situaciones, ¿sí? Dice, los cambios aislados de tamaño pueden deberse a una perturbación emocional y el significado que el individuo puede darle a esa figura, ¿sale? Modificación de la gestalt. Dificultad en el cierre. Indica la dificultad para unir las partes de una figura o dos figuras que se tocan. Por ejemplo, la figura A, la que tenemos acá, la del círculo y la del rombo. Que haya dificultad que, por ejemplo, no se unen y se tengan que unir, digamos, en este caso, como este pequeño, vamos a decirlo, este hilito que los unió. O en este caso que si observamos acá, vamos a decirlo, hay una superposición, ¿verdad? Está sobreponiéndose encima. Entonces dice, esta puede manifestarse por aberturas en un lugar de la unión, repaso, borrones o correcciones en este punto. La dificultad en el cierre puede estar asociada con dificultades en las relaciones interpersonales, ¿sale? Dificultad en el cruzamiento. Ocurre solamente en las figuras 6 y 7, ¿sale? ¿Cuáles son las figuras 6 y 7? Vamos a buscar. Aquí está, figura 6 y figura 7, ¿sale? ¿Y qué nos dice con respecto a estas figuras? Dice, ocurren solamente las figuras 6 y 7 y consiste en la dificultad para lograr sobreponer las dos figuras del diseño, sea por borrones o repasos de línea en este punto. A ver, permítanme. Son estos dos, perdón. Que este es A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perdón, yo me confundí. ¿Sale? Entonces dice, es la dificultad para lograr sobreponer las dos figuras del diseño, sea por borrones o repaso de línea en este punto o por franco fracaso al realizarlas. Este indicador puede estar relacionado con conductas de indecisión, compulsión y fobias. ¿Y a qué se refiere a lo que es esto? Cuando, por ejemplo, la persona hasta cierto punto se tiende a dificultad para hacer lo que es la unión de este, vamos a decirlo, de este ángulo con este otro ángulo o incluso lo que es en esto. Estoy seguro que quizás más de alguno de ustedes al inicio, cuando vio esta figura, se dijo, no, pues está fácil de hacer, pero cuando la llevaron a cabo, se dieron cuenta que de cierto modo como que se les dificultó un poco realizar lo que es esto. Hacer de que tanto esta pequeña parte como esta pequeña otra parte estuvieran en el mismo punto y muchos quizás colocaron lo que es esta otra vértice, no más bien dicho esta arista, justamente en lo que es en esta línea o la pusieran al lado como está acá, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo así, ¿qué nos menciona esto? Dificultad en el cruzamiento, ¿sale? Pero hasta eso, si hubieron claras dificultades o como dice acá, ya sea porque la persona ves que hizo muchos borrones en esas partes o repasó muchas veces la línea, o sea, le costó mucho realizar eso, ¿sale? Modificación de la curvatura. Consiste en cualquier cambio significativo en la naturaleza de las curvas de la figura 4, 5 y 6. Y ahora sí que nos lo topamos. 4, o sea, estas curvaturas. 5, porque esto a pesar de que se ve sencillo, quizás también a alguno le pudo haber costado. Y 6, todas estas curvaturas, esos ángulos, ¿sale? ¿Y qué nos dice?
Puede ocurrir porque hay un aumento o disminución de la amplitud de la curva o cuando ésta es reemplazada por líneas oblicuas o rectas. Huck planea que este es un indicador de perturbación emocional y considera que el aumento de la curva refleja un aumento o hiperactividad emocional. O sea, ¿a qué se refiere? Que hagan mucho más grande lo que son estas curvas. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta, ¿sale? Lo tenemos que es básicamente, vamos a decirlo, se supone que esa curva debería ser así, ¿no? Algo así. Sin embargo, nos menciona acá, qué nos está diciendo? Cuando hay un aumento o disminución en la amplitud de la curva, que en lugar de hacerlo, vamos a decirlo similar así, dice aumento. O sea, si nos damos cuenta, aquí aumenté demasiado lo que es estas curvas, ¿verdad? Porque no están tan pronunciadas estas dos. Esta quizás sí, ¿verdad? Pero estas dos de las orillas no. Y aquí que hice yo amplié lo que fue esta curva, ¿verdad? Eso hace lo que es referencia. Dice, o cuando está reemplazado por líneas oblicuas o rectas, que ni siquiera hacen ni uno ni otro, sino que simplemente, o sea, esto lo hacen como algo recto, en el cual hay una mini curva nada más, o incluso también que, vamos a decirlo, no lo hacen así como si fuera lo que es ese medio círculo, ¿verdad? O incluso también estos que hacen las curvas demasiado pronunciadas o rectos casi, ¿sale? Como si hicieran prácticamente una cruz. Luego nos dice, mientras que el aplanamiento de las curvas se observa en individuos con respuesta afectiva pobre o ánimo deprimido. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido corroborada en la literatura disponible, de tal manera que debe emplearse con cautela. ¿Qué hace referencia a esto, jóvenes? Que si bien aquí te lo está proponiendo, los estudios con respecto a ello no son totalmente concluyentes, por lo cual entonces, al momento de calificar eso, no solamente porque te lo diga lo vas a computar, sino que también te debes de apoyar de otras pruebas que te estén indicando. Si en otras pruebas te está diciendo que la persona, vamos a decirlo, no sabe expresar sus emociones o tenemos tendencias a la depresión, bueno, tómalo en cuenta, no hay problema. Pero si en otros no te está diciendo absolutamente nada, e incluso en la observación que tú haces al momento de entrevistar a la persona, te das cuenta que tampoco te menciona algo así, de que pueda pasarle algo, estar pasando por algo grave, pues entonces tampoco lo tomas en cuenta, ¿sale? Bien, ya nos falta poquito, de hecho. Ahí está nada más, es esta hoja y la siguiente, y lo demás es, créanme, rápido y sencillo, ¿sale? Dificultad en la angulación. Considera, considera los problemas del sujeto para producir la angulación de las figuras y ocurre cuando existe un aumento o disminución de 15 grados o más en la angulación original de los diseños. Los cambios en la angulación se pueden relacionar con las figuras que puede presentar una persona para enfrentarse a estímulos afectivos. Un aumento en la angulación se asocia a una disminución de la afectividad, en tanto que una disminución en la angulación puede corresponder a un aumento en la afectividad. Estos problemas de angulación deben asociarse con la lesión. También se pueden relacionar con lo que es lesión orgánica y con retraso mental. ¿A qué se refieren lo que son estos problemas de angulación, jóvenes? Por ejemplo, vamos a ver desde el primero si quieren. Aquí, recordemos, aquí en este rombo, ángulos de cuántos grados estamos viendo. Estamos viendo prácticamente 4 ángulos de 90 grados, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 90 y aquí también hay ángulos de 90 grados, ¿verdad? ¿En qué otros podemos observar ángulos? Aquí también, ¿verdad? ¿En cuál otros? Aquí también. En este también podemos observar lo que es una angulación de cuánto sería quizás de 60, 70 grados, ¿verdad? En esta pequeña parte. Aquí, claro que también hay angulación. En estos, pues mucho más, ¿verdad? Y obviamente, pues en este también. A eso son las angulaciones que se refiere.
Y tal como nos dice acá, cuando existe un aumento o disminución de 15 grados en más o más en la angulación original. A eso se refiere con dificultades en la angulación. Ojo con esto, no significa que ustedes sean estrictos y agarren y a ver, van por un transbordador, no recuerdo cómo se llama, y empiezan a medir los ángulos. No. O sea, esto ustedes bajo su propia observación tienen que checar así de, bueno, sí hay un aumento. No, no hay un aumento. Y ustedes computarlo, ¿sale? Eso de acuerdo a lo que ustedes estén observando. Que si ustedes ven que es una persona la cual no ha tenido gran, vamos a decirlo, no ha tenido gran desarrollo en el uso del lápiz, pues también a considerar eso. Por eso es a lo que yo me refiero, desarrollar lo que es un criterio para poder dar lo que es un entendimiento a la persona que está realizando esto, ¿sale? Ok. Distorsiones de la gestal. Los factores que conforman la categoría de distorsión de la gestal son indicadores de psicopatología grave, ¿sale? Dice, rotación consiste en la reproducción de la figura con una rotación del eje mayor de al menos 15 grados, cuando la tarjeta estímulo y la hoja se mantuvieron en su posición original. No se debe considerar cuando solo una parte de la figura fue rotada. Se ha observado que un alto porcentaje de personas que presentan patología intracraneal realizan rotaciones. ¿Y a qué se refiere con esto de rotaciones? Que vamos a decirlo, obviamente no te lo van a dibujar tal cual está formado en la figura, sino que le van a dar, vamos a decirlo, como si le dieran vuelta. Digamos que en lugar de que el huequito de este cuadrado estuviera hacia allá, estuviera hacia un lado o estuviera hacia el suelo. Y este, en lugar de que estuviera aquí abajo, esté aquí arriba. Sale todo ese tipo de rotaciones, hace referencia. Regresión. Se presenta los trazos de una figura son sustituidos por otros más primitivos desde un punto de vista maduracional. Las formas más comunes son la sustitución del punto por pequeños círculos cerrados o abiertos, o bien rayas por puntos. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, tenemos aquí, estos no son círculos, estos son puntos. Aquí sí son círculos. Aquí también son puntos, no son círculos. ¿Y a qué hace referencia esto? Que en lugar de hacer esto, te hacen rayitas. O que en lugar de ponerte punto, 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 te hacen pequeños circulitos. ¿Sale? Bueno, ahí no, porque no lo puedo hacer bien así los círculos pequeños. Pero en lugar te dicen, lista, esta es mi figura número 1. Y te das cuenta que te hizo puros círculos en lugar de puntos. A eso se está refiriendo con lo que es regresión. Y tal como lo dice así, prácticamente que la persona te está haciendo cosas, te está haciendo trazos, te está haciendo esas modificaciones cuando se supone que es una persona ya madura, ¿sale? Una persona a la cual se supone que ya debe tener una mejor uso de todas estas habilidades con el lápiz. Por eso les digo, siempre tengan sus debidas consideraciones. Quizás la persona nunca llevó lo que fue, vamos a decir, la educación preescolar, o quizás dejó la primaria trunca, etcétera, ¿sale? Simplificación o condensación. Se considera cuando la reproducción del estímulo total se muestra como una forma más simple o más fácil de dibujar. Puede ocurrir si el sujeto no une las dos partes de la figura A o disminuye drásticamente el número de puntos de la figura 1 o las hileras de la columna de la figura número 2. Estos son ejemplos. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia? Que estos dos no los une. Sí te puede hacer el círculo, te puede hacer el rombo, pero ni siquiera los une. O que, por ejemplo, agarra y te hace lo mismo con esto. Que, por ejemplo, en lugar de hacerte todos los puntos, nada más te hace 3 puntos y ya. Eso es prácticamente una simplificación. O incluso con esto, que en lugar de hacerte todas las columnas, o incluso hacerte lo que son estos pequeños circulitos, la persona agarra y se pone a hacer esto. Te hace líneas. Y tú así de, oye, pero es que en la figura no son líneas, son círculos. No, pero ya está, es lo mismo. Sí, esto es lo mismo que esto, no se preocupe, psicólogo, psicóloga. O sea, también ese tipo de situaciones, ¿sale? Por eso dice las simplificaciones de estos, que en lugar de hacer la figura tal cual es, la figura como es,
te busca hacer cosas sencillas. Por ejemplo, esto que en lugar de hacer puntos te haga nada más líneas, ¿sale? O que incluso con esto es muy común. Este es uno de los más comunes que yo he observado, que en lugar de hacerte lo que es los puntos para hacer eso, agarran y simplemente hacen esto, así. Y no son puntos, sino que te hacen dos líneas, 1, 2 y ya. ¿Sale? Bien, elaboración. Elaboración consiste en la adición de elementos no incluidos en la figura original. Estos pueden ser garabatos, líneas simples o formas más sofisticadas, ¿sale? Que hace referencia a lo que es esto, que por ejemplo a una figura le agrega más cosas, que por ejemplo esta figura aquí al final le pone como una estrellita, o que aquí adentro le dibuja una carita. O sea, que le agrega cosas de más que no tengan que ver con lo que es el dibujo. Que por ejemplo, estas líneas agarra y todavía te pone los piquitos de flechas en todos lados. ¿Sale? O sea, que te modifica la figura a final de cuentas. Perseveración puede ocurrir de dos maneras. Cuando A, el sujeto persevera en el uso de los elementos de una figura anterior, incluyéndose en la figura siguiente. Ejemplo, los puntos de la figura 1 son incluidos en lugar de los círculos de la figura número 2. ¿Qué hace referencia a esto? Recordemos, figura número 1 y número 2, ¿cuáles son? Tenemos estos. Aquí está y aquí está. Y que, por ejemplo, nos dice aquí la literatura. El sujeto dice, persevera en el uso de los elementos de una figura anterior, incluyéndolos en la figura siguiente. Hay que tomar esto muy en cuenta. Y como les dije hace un momento, estos son puntos y estos son círculos. Y que, por ejemplo, la persona, igual, te quiso, la figura número 1 agarró y te hizo puntos. Ok. Y la figura número 1 te hizo puntos. Ok, todo bien. Pero en la figura número 2 te quiere también hacer puntos en lugar de los círculos. A eso se le llama perseverancia de acuerdo a lo que es el primer criterio, o sea, el criterio A que nos pone aquí. Criterio B. El sujeto persevera en los elementos presentes en una figura más allá de los límites del estímulo original. Ejemplo, aumentar significativamente el número de columnas de círculos en la figura número 2, o sea que te haga de más. Ya hizo todos estos, pero de repente te das cuenta que hasta te hace una mega hilera de más de 15, vamos a decirlo, 15 diagonales. O que, por ejemplo, este te lo haga más, otros más acá, que no solo sean 1, 2, 3, 4, sino que te haga 5, 6, 7, o que incluso con estos no solo te haga acá, sino que te haga otras angulaciones más, o que con este hasta incluso llegue a punto de cerrar, o que este te los haga extremadamente largos, ¿sale? O sea, todo eso también hace referencia a lo que es perseveración. Segundo intento. Consiste en una segunda tentativa de reproducir la figura, después de abandonar el primer trazo realizado, el cual no es borrado ni completado, simplemente se ignora o se tacha. ¿A qué hace referencia esto? En segundo intento que, por ejemplo, ok, ¿te pueden hacer borrones? Sí. Ojo, obviamente también lo vas a computar, ¿verdad? Pero cuando hace referencia a esta situación de segundo intento, es que la persona prácticamente agarre y simplemente te tache todo, te garabetee lo que es su primer intento, que por ejemplo, vamos a decirlo así, te quiso hacer, ¿qué te gustaría? Esta figura, pero se dio cuenta que no le gustó. Viene y te lo tacha. No, 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 ese no. Ojo, no lo borró, lo tachó. Y te vuelve a intentar. Y se queda. No, este tampoco es psicólogo o psicóloga. Sí, esta sí me gusta. Si se dieron cuenta, estos dos no los borró.
no los borró y no volvió a intentarlo ahí, simplemente los tachó. A eso hace referencia. ¿Y desde qué momento? Desde esta primera situación es en donde tú ya lo debes tomar en cuenta, ¿sale? Porque aquí mismo nos los está mencionando. En una segunda tentativa, segunda, por eso les decía, desde que agarró y tachó esta e inició este, desde ese momento ya tú lo tomas como lo que es segundo intento, ¿sale? Fragmentación indica la pérdida total de la gestal original. Puede ocurrir porque la figura está incompleta o porque los elementos que la componen están tan separados que ya no se perciben como un mismo estímulo. O sea, prácticamente que te haga incompleta la figura o que llegue un punto en el que dibuja los estos totalmente separados que ya ni siquiera se parecen. Un ejemplo, vamos a poner este, que agarra y te pone los dos rombos o romboides, no me acuerdo cómo se llama esa figura, los dos romboides separados, que por ejemplo viene y, vamos a ver otro espacio, aquí, que viene y agarra y te hace, tas, 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 1, 2, y de repente viene el otro, y este, si se dan cuenta, la figura original está superpuesto, ¿verdad? Pero viene y te hace el otro hasta acá. Y te diga, listo, psicólogo, aquí está mi figura. Si nos damos cuenta, están totalmente separados. O sea, no hay problema si, por ejemplo, nada más están así pegados. No hay problema. El punto es cuando ya hay una separación de este tamaño, ¿sale? Cuando hay esta separación, ahí sí ya hay una modificación muy grande. De hecho, incluso si yo hubiera hecho estos juntos, hay una modificación con eso acá que yo hice, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿qué otro podríamos decir? Estos, que por ejemplo la persona ni siquiera te los llegue a unir, que te haga primero uno acá y el otro te lo haga por separado, o que por ejemplo en lugar de hacer ondas como se ven acá esos ángulos, agarre y te haga zigzag, ¿sale? Ahí ya hubo también que fragmentación, dificultad de la superposición. Incluye una marcada superposición de figuras que no se sobreponen, figura A y figura 4. ¿Cuáles son esas? Recordemos, figura A, esta, y luego figura 4, ¿sale? Y nos dice, también se considera cuando hay incluye una marcada superposición, o sea, ¿a qué se refiere con lo que es superposición? Si se dan cuenta, estos uno no está encima del otro, sino están básicamente, digamos, pegados, ¿sale? No está uno encima del otro. ¿Qué se refiere con lo que es esa superposición? Que uno de los dos esté dentro del otro, como si hubiera, digamos, una transparencia. Luego nos dice, también se considera cuando hay una incapacidad de reproducir una porción en la figura 7. ¿Sale? ¿Y a qué nos referimos con eso? Vamos a ver. Figura 7. En esta figura, ¿sale? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos decía de esta, perdón? Una incapacidad de reproducir una porción de la superposición. ¿Y a qué nos refiere con lo que es esa incapacidad? Que te lo puede hacer separado, ¿sale? Quizás no con este tamaño de separación, que sí, pero que sí, por ejemplo, haya un pequeño grado así de separación, ¿verdad? A eso hace referencia principalmente con esta figura, ¿sí? Dice, otro criterio que se contempla es la simplificación o distorsión de las porciones de dos figuras en el punto de superposición de la figura 7. ¿Qué significa? Toda la figura te lo puede hacer perfecta, pero en esta parte donde está la superposición es en donde la persona va a tener dificultad para hacerlo. ¿Sale? O sea, vas a tener la dificultad de realizar lo que es este dibujo, ¿sí? Y básicamente esos son indicadores que nos vamos a tomar con lo que es este estilo de HOT, ¿no? ¿Y qué nos dice? Sistema de HOT y LAX para adolescentes y adultos, análisis cuantitativo. El método de evaluación de Max HOT se basa en una tabla de hallazgos, configuracionales, tabla 1, que integra un conjunto de indicadores gráficos observables en el protocolo de la prueba de Bender,
previamente descritos en la sección anterior. De acuerdo con este sistema, es posible ubicar a los sujetos en 3 grandes grupos de alteraciones mentales: psiconeurosis, lesión intracraneal, esquizofrenia y retraso mental moderado y severo. Es evidente que la nomenclatura psicopatológica actual ha rebasado esta rudimentaria clasificación, pero su uso puede continuarse si lo que se busca es una orientación general más que un diagnóstico específico. Y es aquí donde tenemos estas configuraciones que nos estaba mencionando. Y aquí lo tenemos. Dice, verifique la presencia de todos los factores relevantes, hallazgos configuracionales. La presencia de 5 o más factores de una configuración constituye una prueba presuntativa de la existencia de tal trastorno. Y aquí lo tenemos: colisión y tendencia a la colisión, perdón, y tendencia a la colisión, dificultad en la angulación severa. Y si nos damos cuenta, todos estos son básicamente conceptos que ya conocemos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, y tal como nos dice, si, por ejemplo, encontramos, y esto es en todas las figuras, van a buscar esto en todos: perseverancia tipo A y B, lo que veíamos allá, ¿verdad? Incoordinación lineal, figura fina y gruesa, concretismo, todo ese tipo de cosas las vamos a buscar, pero ojo, hasta eso. Esta tabla no es para que ustedes agarren y de ahí digan, a ver, vamos a ver si la persona tiene psiconeurosis, esquizofrenia, lesión intracraneal o retardo mental moderado y severo. No, esto es nada más para tener lo que es un pequeño apoyo, solo y únicamente si tú tienes tus debidas sospechas. No es para que uno agarre y así de, a ver, vamos a investigar, esta es parte de la calificación. No, ¿sale? O sea, básicamente todo lo que vimos anteriormente, ¿de qué te va a servir para calificar Bender? Claro que va a servir. Claro que va a servir, ¿no? Porque si nos dimos cuenta, traían lo que eran también indicadores emocionales. Pero ahora, estos rasgos que tenemos acá, tú los puedes usar también para esto, solamente si tienes lo que son estas dudas o estas sospechas, ¿sale? Ahora, la siguiente puntuación, esta es mucho más sencilla, créanme, es mucho más sencilla lo que es esta, y nos dice descripción de los 12 indicadores. ¿Y qué nos dice con lo que es esto? Dice, método de puntuación de la doctora Lax. Dice, los 12 signos de organicidad descritos en las siguientes páginas son los discriminantes esenciales de daño intercraneal de Hot y Briskin, ¿sale? En general, la presencia de 5 errores de este tipo es indicativo de daño orgánico, ¿sale? Sin embargo, cualquiera de estos signos puede presentarse en sujetos que no se esfuerzan demasiado al ejecutar la prueba: alguna alteración física o, por falta de interés en la tarea, hostilidad hacia el examinador, impulsividad o descuido, o bien pueden producirse distorsiones al realizar los diseños sobre una superficie rugosa o ante la presencia de tarjetas defectuosas o de un instrumento de dibujo inadecuado, ¿sale? O sea, prácticamente lo que vamos a observar acá con estos 12 puntos son los 12 indicadores que Hot ya había propuesto anteriormente. Son los que básicamente, digamos, podemos encontrar en todo lo que vimos acá. Todos los que hemos visto ahí, ¿sale? Sin embargo, de acuerdo a la doctora Lax, ella nos pone a que si encontramos 5 en todo esto, porque ojo, los 12 que vamos a ver ahorita a continuación, y les digo, es algo realmente sencillo. Es algo realmente sencillo. En estos 12, lo mismo, es para que los busquen en las 9 figuras. Se supone entonces que si ustedes encuentran 5 de todo lo que vamos a ver a continuación, se va a puntuar, ya me pasé, en este protocolo. Y hasta eso aquí mismo nos pone lo que es este protocolo. Obviamente nombre, edad, sexo, escolaridad, ocupación. Observaciones conductuales. Evidencia de fatiga. Viste que tu evaluado se sentía fatigado, lo viste así como cansado, con flojera, con pereza.
Ah, bueno, pues le pones su palomita, una tachita, un punto, como tú quieras, ¿sale? Insuficiente atención a los estímulos, que ves que la persona ni siquiera le prestó atención a los estímulos, y, ah, ajá, y ya te lo hacía sin siquiera voltear a ver a cada rato, nada más así, ah, sí, ok. Ejecución extremadamente rápida y descuidada, que apenas le presentabas y se ponía a hacerlo y en menos de 15, de 5 segundos ya te tenía hecho el dibujo. Cuidado y reflexión extremas. O sea que la persona sí a cada rato estaba volteando a ver la figura y te tardaba hasta 1 minuto, 2, 3 minutos en realizar cada figura para que se viera bonita. Expresa insatisfacción por haber realizado malas reproducciones o intentos repetidos por corregir los errores. Personas a las cuales, ay, a ver, este no me salió, deme chance, lo voy a volver a hacer otra vez, ¿sale? O sea, personas que están así. Pobre coordinación motora o temblor en las manos. O sea, tú obsérvalo si te das cuenta que la persona ni siquiera está pudiendo agarrar bien el lápiz, que lo tiene todo más sujetado, que está, vamos a decirlo así, no está bien coordinado sus manos con lo que son sus movimientos, o ves que le está temblando la mano por X o Y situación, también tómalo en cuenta. Rotación de la tarjeta. En las figuras, y anotas qué figuras. Ojo, también esta misma situación. Recuerden, en la aplicación de Vender, en toda aplicación de Vender que vayan ustedes a hacer, no se le debe permitir al sujeto rotar las hojas, las fichas. Si la persona te quiere llegar a rotar tu ficha de Vender, evítalo. Pero si ves que sigue muy insistente, ya no le digas nada, ¿sale? Y anótalo pues obviamente acá. Se aprecia que el evaluado tiene dificultad para ver figuras. Ah, bueno, sí, noto que le cuesta mucho, que hasta quizás tenga problemas de la vista. Otros comentarios. El evaluado se observó El evaluado se observó que estaba demasiado molesto o incluso dijo que no tenía tiempo de hacer la prueba porque no sentía confianza con los psicólogos, así que se toma en cuenta que quizás lo hizo con cierto grado de hostilidad. Y esas son las observaciones conductuales que tú le vas a hacer a tu evaluado. ¿Todo esto para qué? Porque recuerda, y tal como te decía anteriormente, este protocolo, qué nos va a medir? Situaciones con lesiones a lo que es al sistema nervioso, lesiones craneales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como les decía, este realmente es demasiado fácil vamos a decirlo, de calificar, créanme, no nos vamos a no vamos a llevar mucho tiempo, pero si la persona, por ejemplo, ves que te salió hasta con 9 de estos indicadores, pero te diste cuenta que la persona estaba fatigado, rotaba las figuras a cada rato, en tus comentarios anotaste que mostró mucha aversión, que él siempre expresó que le caía mal los psicólogos, las psicólogas. Ah, bueno, tómalo también en cuenta. Puede ser que ni siquiera tenga lesiones craneales, simplemente mostró rebeldía y apatía a la prueba, ¿sale? Muy bien, tomado eso en cuenta, ahora sí. Y como les digo, si se dan cuenta, pues este es mucho más sencillito, más fácil por lo mismo de que viene la indicación y te vienen lo que son los ejemplos. Y aquí tenemos lo que es el primer ejemplo que nos pone, ¿no? Y nos dice así, rotación. Se puede presentar en todas las figuras. Puntuar, tal como lo dice. Y aquí mismo te voy a decir si en todas las figuras o en algunas figuras, ¿sale? Rotación. Se puede estar presente en todas las figuras, en las 9 figuras. Puntuar si existe una rotación entre 80 a 180 grados. No incluye las imágenes en espejo del eje mayor de la figura total, no solo parte de la figura, sea la figura en su totalidad. No deberá puntuarse si el sujeto cambia la posición de la tarjeta o del papel y entonces dibuja correctamente la figura. Ejemplos de puntuación. Aquí hay una rotación de 90 grados, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la figura A no es así. ¿Cómo es la figura A? Recordemos. Así. Y obviamente realizó lo que fue una modificación de 90 grados, igual con la figura 1, la figura 3. Rotaciones de 180 grados. Y aquí está. Figura A. Figura A. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esta es la original y esta es la rotación que él realizó. Pero ojo, aquí nos está mencionando, si él te manipula la tarjeta y la tarjeta él la rota 90 grados, rota la figura 90 grados y al momento de copiarla la hace con esa rotación que él hizo, entonces no lo puntúa, ¿sale?
Siguiente. Ya que tenemos imágenes en espejo. ¿Y a qué se refiere imágenes en espejo, jóvenes? Por ejemplo, el hecho de que si ustedes agarran y ponen un espejo frente a la imagen, pues van a observar lo que son estas figuras que aquí nos pone. ¿Sale? Eso se refiere, pues valga la redundancia, imágenes en espejo. Dice, no se debe puntuar si la tarjeta ha sido colocada en ese modo, una rotación de 45 grados aproximadamente, si solo una parte ha sido rotada, o sea, tiene que ser una rotación de 90 o de 180 grados. En este caso, en la figura número 3, vamos a ver la original, y nos topamos que esta es la figura número 3. Y aquí tiene una rotación de 45 grados aproximadamente. ¿Y qué se hace con esto? No se puntúa, ¿verdad? Sin embargo, aquí la observamos y miren, la figura número 3 aquí tiene una rotación de 90 grados y aquí una rotación de 180 grados. Ahí sí lo vas a puntuar. ¿Sale? Bien. O solo una parte rotada. Si nos damos cuenta, vamos a la figura número 5. Y aquí la tenemos. Si se dan cuenta, esta angulación como esta, digamos, media bolita, sí se observa, ¿verdad? Pero aquí lo pone todo derechito hacia arriba, un ángulo de 90 grados. Y aquí no es así. Sin embargo, si solo rotó una parte de la figura, entonces no lo tomas como rotación. Siguiente. Dificultad en la superposición. Se puntúa solo en la figura 6 y 7. Puntuar cuando existe dificultad para reproducir las partes de la figura que deben ir superpuestas. O sea, tenemos figuras 6 y 7, las buscamos. Y tenemos que son estas. 6 y la figura 7. ¿Sale? ¿Y a qué se refieren las partes superpuestas? Pues estas. Y aquí nos dicen, ejemplos de puntuación, cuando se omite la parte que debe ir superpuesta. Se simplifican las figuras solo en el punto de superposición, o sea, todo lo demás está bonito, bien hecho, bien ejecutado, excepto la parte donde van a ir superpuestas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y ahí están, vamos a cerrar esto. Se remarca o bosqueja solo el punto de superposición, y aquí está. Si nos damos cuenta, cómo está totalmente remarcado solamente en el área donde se están superponiendo, ¿verdad? Dice otro. Se distorsiona la figura en el punto de superposición. Las figuras se superponen en el lugar incorrecto. Y aquí tenemos varios ejemplos. Observemos cómo es la figura 6 y 7. Aquí están. ¿Se dan cuenta? Esta es la figura original y cómo las modificaron. O sea, ahí estamos hablando de, dice, las figuras se superponen en un lugar incorrecto. Aquí están superpuestos y no debe ir así. Esta es su forma original, ¿sale? Igual con estas. O no logran lo que es la superposición. Aquí no están superpuestas, nada más están pegadas a lo mismo que acá. ¿Sale? Dice, no puntuar cuando las partes de la figura están separadas más de 3 milímetros. Se puntúa simplificación, pero no dificulta en la superposición. O sea, si las personas te lo ponen así separadas, no lo vas a puntuar. Pero eso sí, en simplificación, sí lo vas a puntuar, ¿sale? Y eso ahorita lo veremos. Siguiente, ¿se dan cuenta qué tan sencillo está este? Simplificación. Se puntúa si la figura es dibujada de una forma más simple o fácil de lo que es. No se debe puntuar en caso que se sustituya por un trazo más primitivo que el estímulo. Desde un punto de vista de maduración, si es más primitiva, maduracionalmente se considera regresión. Se puede presentar en cualquiera de las figuras. Y recuerdan lo que vimos hace unos cuantos minutos con respecto a simplificación, pues aquí lo tenemos otra vez. Ejemplos de puntuación. Dibujar círculos en lugar de puntos. Figura número 1. ¿Se acuerdan de la figura número 1 cómo era? Son estos puntitos, pero no, agarra a la persona y te hace circulitos.
no logra superponer las partes de la figura. El puntito que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? Dos partes, dos partes de una misma figura están separadas por más de 3 milímetros. Aquí tenemos lo que es esto, es una simplificación, ¿sale? Aquí tenemos otro, aquí están separadas, aquí también, vamos a ver lo que es la última figura. Aquí lo tenemos como es originalmente y la simplificación que están haciendo acá, no están cerrándolos, incluso aquí también, ¿verdad? E incluso en esta figura no está pegado acá como debe ser, sino está totalmente alejado. Si los dibujos están muy simplificados, y aquí tenemos lo que yo les decía también, personas que nada más hacen una, dos líneas, o que te hacen puntos y una línea. Aquí, si nos damos cuenta, aquí ponen un cuadrado cuando ni siquiera es un cuadrado, es un rombo. Y aquí tenemos la figura 3 que nos pone igual líneas en lugar de puntos. ¿Se acuerdan de esa figurita? Aquí está. O incluso pues también esta, ¿no? Cómo nos lo pone y cómo es originalmente. No deberá puntuarse cuando la figura esté a menos de 3 milímetros de distancia. En este caso se considera dificultad en el cierre, ¿sale? Cuando los ángulos son sustituidos por curvas, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo acá, damos de cuenta, ángulos sustituidos por curvas, que acá en lugar de hacerte un rombo, te haya hecho lo que son curvitas, ¿sale? En lugar de lo que son estos ángulos. Bien. Siguiente, fragmentación. No se debe puntuar si el sujeto divide la figura en partes destruyendo la gestalt, o sea, la forma, o cuando el diseño está incompleto. No se considera error cuando el sujeto se rehúsa abiertamente a terminar la figura. Muy a tomar en cuenta. Sea prácticamente te la simplifica o te la destruye totalmente. ¿Se acuerdan de esto? Aquí está la figura número 1. Es nada más una línea. ¿Y qué nos hizo acá? Nos puso dos líneas. O en este, si nos damos cuenta, nos está haciendo grupos de dos. ¿Y cómo es originalmente la figura número 2? Es así, no así. ¿Sale? O dice un renglón de 33 círculos. Pero ojo, o aquí dice también, dibujo al azar de círculos sin que sea como la figura original. Y aquí tenemos otros más ejemplos, ¿no? Cómo se destruye la figura. Aquí tenemos otro más de la figura número 8. ¿Sale? Y hasta eso, vamos a decirlo, esto es curioso. Figura número 3. Aquí está, 3. ¿Cómo es originalmente la figura número 3? Aquí está. ¿Cómo se modifica, no? Por eso nos lo dice. Pero ojo con esto. Si la persona, y aquí nos dice abiertamente, ¿sale? No se considera error cuando el sujeto se rehúsa abiertamente a terminar la figura. Que te diga, listo, ahí está. No la quieres terminar. No, así está bien. Ahí que quede ya y se va. ¿Sale? Seguimos. Sí, figura incompleta. La figura número 1 no nada más tiene lo que son esos 6 puntos, ¿verdad? Son más. O igual aquí mismo también lo que es esta situación. Si bien, y ojo con esto, no exactamente te está pidiendo que hagas... ahora no, gracias. Ahora, si bien no exactamente te está pidiendo que que haga absolutamente todos, es mínimo, dice, 6 o menos puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te hizo 7, no hay problema, continúa y no le tomas ese punto. Pero si te hizo 6, órale. Igual con la figura número 2, 1, 2, 3, 4, 5, son menos de 6. Pone su punto, ¿sale? O dos figuras o dos en lugar de 3 filas. Y aquí tenemos con la figura número 2. Aquí nada más nos puso una, 2 filas. ¿Y cómo es originalmente la figura 2? 1, 2, 3. ¿Sale? O igual acá tenemos otras formas incompletas, ¿verdad? No se puntúa y aquí nos lo pone, que por ejemplo la persona te diga, ya, ahí está bien, ahí que quede. ¿Sale? Regresión.
consiste en la sustitución de la gestal original del estímulo por otro más primitivo. Desde el punto de vista maduracional, puede presentarse en cualquier figura, excepto en la figura 4 y la figura 6. O sea, lo tomas en cuenta en todas las figuras, menos en la 4 y la 6. Aquí tenemos lazos o ganchos por círculos en la figura número 2, rayas en vez de punto en la figura número 1 y la figura número 5, triángulo en lugar de rombo o el hexágono acá, un cuadrado en lugar del rombo en la figura A y en la figura 8, un rectángulo en lugar del hexágono en la figura 7, en la figura 8. No deberá puntuarse, y aquí nos dice, si se sustituyen las curvas por ángulos u omite la angulación en la base del hexágono, ¿sale? O sea, aquí lo estamos observando, aquí también, ¿sale? Siguiente, perseveración. Este indicador se presenta de dos maneras. A. Consiste en la inadecuada, sustitución de los elementos de una figura por aquellos que la figura precedente. ¿Recuerdan esto? Habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Reemplazar los círculos de la figura 2 con los puntos de la figura 1. Sustituir los puntos de la figura 3 y 5 con los círculos de la figura 2. Se puntúa únicamente si se aparecen las figuras 2, 3 y 5, ¿sale? Y aquí lo tenemos. En la figura 2 no son puntos, son círculos, acuerden de eso. En la figura 3 no son círculos, son puntos. En la figura 5 no son círculos, son puntos. Y ahorita los observamos. Aquí lo tenemos, figura 2, figura 3 y figura 5. ¿Sale? Tipo B. Es la perseverancia de los estímulos de una misma figura. Es decir, cuando el sujeto continúa la figura más allá de los límites del diseño original. Solamente se puntúa si se aparece en la figura 1, 2 y 3. O sea que, por ejemplo, en la figura 1 te haga más puntos de más. Se puntúa cuando el sujeto dibuja 14 o más puntos. Para la figura 2, cuando realiza 13 o más columnas de círculos. Cuando el sujeto aumenta una hilera en la figura 2 o 3, y aquí tenemos, aumentó una más, y en esta aumentó otra más. No se puntúa círculos por puntos en la figura número 1, se califica como simplificación, ¿sale? Y aquí tenemos mayores ondulaciones, ¿verdad? Colisión o tendencia a la colisión. Este error se puntúa cuando la figura toca o se superpone con otra, o sea, hace colisión, o cuando está a menos de 6 milímetros de otra figura sin tocarla. Puede ocurrir en cualquiera de las figuras, ya sea, por ejemplo, que una figura invada a otra, o sea, que genere colisión, o que estén demasiado pegadas y haya tendencia a la colisión. No se puntúa en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque aquí puede haber hasta incluso 6 centímetros de separación, ¿sale? 8. Impotencia. Consiste en expresiones verbales o conductuales de incapacidad para dibujar correctamente alguna figura. Con frecuencia, este indicador se acompaña con expresiones tales como: sé que este dibujo no es correcto, pero simplemente no logro hacerlo bien. No deberá puntuarse cuando el sujeto logra corregir el error en el segundo intento, ¿sale? O sea, que la misma persona te diga, oiga, este dibujo está bien difícil, no voy a poder hacerlo. O sea, que te exprese la impotencia como tal. O te lo diga así de, bueno, ahí se queda, mira, ya, total, no creo que sea importante, ahí que quede, ¿sale? O sea, que te haga lo que es esas expresiones verbales. Dice, no deberá puntuarse si a pesar de haberte dicho eso en otro intento, le salga bien la figura, ¿sale? Dice, ejemplos de puntuación. Repetición de los dibujos o borra numerosas veces las figuras cometiendo los mismos errores. Se da cuenta del error que comete e intenta corregirlo, pero aún así no lo logra. Ay, debe ser más cerca, ¿verdad? Y lo hace y te lo hace así.
No se puntúa cuando se logra realizar la figura en el segundo intento, que así te lo hizo la primera vez, lo borra y ahora sí te lo hace bien, ¿sale? Bien. Dificultad del cierre. ¿Qué nos dice con esto? Consiste en la dificultad para unir las partes de una figura. Cuando las partes están separadas por más de 3 milímetros, deberá puntuarse como simplificación. Se puntúa solamente si se aparecen las figuras A, 7 y 8. ¿Sale? Y aquí lo tenemos. Dificultad en la unión de estas. Que el sujeto haya cometido este error de manera leve, pero consistente en 2 de las 3 figuras del protocolo. O sea, si te lo hace nada más una sola vez estos pequeños errores, no pasa nada. Pero si en las 3 te comete estos errores, órale, ponle su punto. Cuando la dificultad sea muy notoria, ¿sale? Y muy notoria, aunque solo se presente una sola ocasión. Si, por ejemplo, te llegas a topar algo así, pero en la figura 4 y la figura 8 te lo hizo bien, no importa, es muy notoria esta situación, ¿sale? ¿Cómo lo vas a saber? Pues ahora sí empleen lo que es su propio criterio. Aquí tenemos otras situaciones con dificultades de cierre, ¿sale? Recuerden figuras A, 4, 7 y 8. Ahora, también deberá puntuarse cuando se presentan aberturas, superposiciones, borrones, bosquejos o repasos de línea en los puntos de una unidad de figuras de manera persistente y notoria. Aquí los tenemos, ¿sale? Como aquí ya se ve más gordita la línea, aquí más delgada y así sucesivamente. No se puntúan cuando partes de la figura están separadas a más de 3 milímetros. Se puntúa como simplificación, eso ya lo habíamos visto, ¿sale? Incoordinación motora. Ok, ya. Consiste en líneas irregulares, temblorosas, especialmente cuando se denota una presión fuerte. Las observaciones conductuales son muy importantes cuando se puntúa este reactivo. Es necesario asegurarse de que el sujeto ejecute la prueba sobre una superficie bien lisa. ¿Sale? Ustedes si tienen una tablita de esas de madera que son bien lisas o tienen alguna libreta para facilitarle a la persona lo que es su prueba, adelante. ¿Sale? Bien, puede presentar cualquiera de las figuras. En todas las figuras que te presente así, este tipo de situaciones de línea, salen muy temblorosas. Dificultad en la angulación, que le cueste mucho realizar lo que son ángulos. Consiste en una severa dificultad para reproducir los ángulos de las figuras. Se presenta al incrementar o disminuir el tamaño del ángulo. La figura 3 debe calificarse de esa manera conservadora, porque su angulación es especialmente difícil de reproducir. ¿Sale? Dice, deberá puntuarse únicamente cuando aparece en la figura 2 y 3, pero muy especialmente en la figura 2. Y aquí tenemos, aquí hay un problema de angulación. ¿Por qué? Porque te los pone todos rectos. ¿Y cómo es la figura originalmente? Llevan lo que es esa pequeña angulación como si fuera una diagonal. La figura 3, aquí lo damos cuenta, está poniéndolo todo recto, ¿no? Y cómo es originalmente, viene lo que es esa angulación, ¿verdad? Cuando toda la figura tiene una angulación entre 45 y 80 grados. Imagínense que la persona te está haciendo estas figuras, la 2 y la 3. Siguiente, cuando existe variabilidad en la angulación de más de la mitad de las columnas de círculos de la figura 2. Y aquí está, algunos sí van bien y otros se van hacia otro lado y así poco a poco. Aquí hasta nos hicieron una V, ¿verdad? No puntuar cuando la angulación de la figura es mayor a 80 grados. Esto se va a calificar como rotación. ¿Sale? Bien. Y lo que es la última parte. La cohesión consiste en el incremento o disminución aislado en el tamaño de las figuras. Este reactivo deberá puntuarse de manera conservadora. El tamaño debe de disminuir por más de 1/3 de las dimensiones utilizadas en el resto de las figuras. No deberá tomarse como comparación el tamaño de los diseños originales. Se puede presentar en cualquiera de las figuras.
ejemplo de puntuación. Aquí nos damos cuenta la diferencia de tamaños en la figura A, cómo el círculo es más grande que el rombo. En la figura 4, cómo estos ángulos son más grandes que lo que es ese, digamos, ese pequeño cuadrado a la mitad. O incluso con esto, si nos damos cuenta cómo es esto de cohesión, ¿verdad? Cómo una figura es más grande que la otra. Aumento, disminución de la figura, de una figura completamente en 1/3, comparado con las dimensiones utilizadas en otros dibujos. O sea que prácticamente agarres y un dibujo lo hagas más grande que los demás y así sucesivamente, ¿sale? El ejemplo aquí lo podemos ver en la figura 5 y 6. Y aquí tenemos otra situación. Y básicamente esos son los dos indicadores que nos está poniendo acá. Y aquí dice lista de indicadores. Y aquí es en donde ya vamos a tomar en cuenta. Recuerden, con una sola vez que ustedes vean rotación, le ponen acá 1 o 0. Si hay rotación, 1. Si hubo dificultad en la superposición, en las figuras que te decía, lo que era lo que acabamos de ver, anota 1 o 0. Y así poco a poco en cada uno. Recuerden, se supone que la persona te debe sacar menos de 5. Si la persona te saca 5 de estos 12, entonces, ¿qué dijimos que había? Una posible lesión craneal. Dice, tiempo de relación mayor a 15 minutos, que la persona le haya tomado más de 15 minutos. Que le haya tomado más de 15 minutos realizar lo que es esto, ¿no? Puntaje total, anotas cuántos puntos tuvo. Tuvo 1, 2, 3, 4, o si ya tuvo 5, si ya tuvo 7, si ya tuvo los 12 puntos. Ahí. Diagnóstico, pues obviamente se presunta lesión craneal, sin presunta lesión craneal, etcétera. Elaboró, pues ya no sé, psicólogo Oliver Bustos. ¿Qué fecha? 20 de junio de 2020, ¿sale? Y básicamente esas serían las dos formas que les voy a enseñar ahorita con respecto a lo que es adultos, referente a lo que es a lo que es Bender. ¿Sale? Muy bien, ahora jóvenes, para evaluarles la siguiente semana, ¿qué es lo que les voy a pedir simplemente? Simplemente lo que es estas dos formas de calificar que estuvimos viendo, tanto lo que es esto, me van a entregar lo que es su protocolo, llenado esto, obviamente. Ojo, si ya sea que ustedes me quieran entregar su autoaplicación, adelante, no pasa absolutamente nada malo. O si ustedes me quieren entregar, no sé, que se lo apliquen a un conocido, a un familiar que tengan ahí a la mano en su casa, aunque recuerden, esto no es ético. No es ético aplicarlo a lo que son a familiares y amigos. Pero igual, como vamos a decirlo, en este caso es nada más por práctica, por aprendizaje y dinamismo, igual pueden hacerlo, ¿sale? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Que me elaboren lo que es este protocolo y me califiquen de acuerdo a todo esto. Y por favor, que me envíen con lo que es también ¿cómo se llama? Escaneado sus dibujos, ¿sale? Para que yo también vaya checando en torno a esto si, si también me hicieron bien. Perdón. Perdón. Si también tomaron bien en cuenta lo que son estos puntos y debajo de lo que es este protocolo, debajo de lo que es este protocolo en otra hoja, me pongan ya ustedes los indicadores emocionales que ustedes hayan encontrado acá, ¿sale? Recuerden que ahí venía, esto se observa en personas depresivas, en personas tendientes a la violencia, todo eso, ¿sale? A modo de redacción. Y con eso yo les estaría evaluando, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas? Profe, a ver, lo si entendí es Solamente de esos dos dibujos. ¿Mande?